Apocalipsis, Canto de Esperanza, programa 20. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Después de casi un mes de trabajo, hemos llegado ya al fin de este curso Apocalipsis, Canto de Esperanza de nuestra querida Ángeles Sánchez Aréchaga. Un trabajo excepcional de una mujer entregada totalmente en cuerpo y alma, consagrada a la Santísima Virgen María para esta obra, de ser voz que clama en el desierto, de ser ese centinela que nos avisa, que nos advierte sobre estas realidades últimas proféticas que la Iglesia tiene que vivir, el mundo tiene que vivir, y que pues nos ha dado la oportunidad de escuchar estas enseñanzas que ella ha podido aglutinar a lo largo de tantos años. Damos muchas gracias a la doctora y por supuesto a la Santísima Virgen María. Ella, como decía don Bosco, es quien lo ha hecho todo, quien lo hace todo. Ella nos va uniendo y ella, yo os lo dije desde el primer día que abrí este canal, el canal lo hacemos entre todos, con la colaboración de todos en la comunión de los santos. Así que fue un gran regalo poder conocer a la doctora, que ella quisiera colaborar y participar en este curso y que todos vosotros hayáis podido disfrutar de estas enseñanzas que para quien las quiera adquirir en libro o incluso en PDF, que no les interese o no pueda pagarlo, porque esto de lo que se trata es de la máxima difusión. Esto no lo hace la doctora por negocio ni nada por el estilo, simplemente por un servicio a la Iglesia. Pues ya hemos dejado al final de cada vídeo, en los últimos vídeos, las referencias, pero las voy a repetir ahora, dado que este es el último capítulo, el último vídeo que hacemos, ya el número 20. Las referencias para los que deseen adquirir la obra editada de los 3 tomos de la colección titulada Instrumentos del Dios Altísimo, los Profetas de María. El primer tomo, El fin de los tiempos y de las cosas, y el segundo tomo, Apocalipsis, Canto de Esperanza, para quienes vivan en Argentina, ya sea en Buenos Aires o en sus alrededores. Los ejemplares mencionados se encuentran a la venta en el Centro Cultural Guadalupano de Ediciones Gladius, su domicilio Bartolomé Mitre, 1721 Capital Federal, Cava, en horario de 11 a 18 horas. Y dejamos también el teléfono de red fija 011 4371 3344 y su dirección de correo fundaciongladius@gmail.com. Para el resto de otras partes de Argentina o de otros países sudamericanos, dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: claudiadecibo@gmail.com. Por otro lado, comentar que en Chile se cuenta con una pequeña distribuidora de la obra. Finalmente, el tercer tomo de la obra de colección, con su apéndice y los restantes artículos compuestos por la autora, se encuentran en formato digital, para lo cual también se puede consultar con la dirección de correo aludida anteriormente, que les repito cuál es: claudiadecibo@gmail.com. Bueno, pues por mi parte nada más, que disfrutéis mucho de este último capítulo y, si Dios quiere, confío en que podamos tener próximamente en una charla para que le pongáis cara a la doctora, se la pongamos todos y podamos charlar con ella tranquilamente de vuestras cuestiones, de lo que habéis ido comentando a lo largo de estos programas y de cualquier otra cosa que en los próximos días me podáis hacer llegar, que queráis comentar, preguntar a la doctora. Así que, como digo, ojalá, si Dios quiere, podamos próximamente, ya como colofón a este curso que ya ha concluido, poder tener una breve charla con la doctora. Muchas gracias y que disfrutéis de este último programa, de este canto de esperanza que es el Apocalipsis, cuando lo interpretamos bien de la mano de los que saben. Apocalipsis, Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Tercera parte. María, Madre y Maestra, profetisa de los últimos tiempos. La auténtica nueva era es la prometida por nuestro Señor Jesucristo, único Mesías y Señor de la historia. Capítulo quinto y último del programa Apocalipsis, Canto de Esperanza. La gran controversia. Todos los derechos reservados. Muy buenas tardes a todos. Como ya anticipáramos ayer,
hoy dictaremos la última clase de este curso, que comenzará el 24 de junio con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, coincidiendo a su vez con la fiesta de su precursor, San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Y habíamos anticipado también que el tema de hoy sería el aspecto legal, por allí llamarlo, de esta tan controvertida doctrina patrística en materia escatológica. Y que lo haríamos a través del mismo padre Castellani, al cual yo le prestaría voz. Voy a intervenir en algunos momentos como para hilvanar mejor la exposición. Y me gustaría comenzar con algo que me parece interesante. Ustedes saben, y si no saben, lo aprendemos todos juntos, porque puede haber muchas personas que se hubieran ido incorporando en el desarrollo del curso o que no hayan conocido mucho acerca del padre Castellani, que fue un hombre doctísimo. No solo en la materia de las escrituras, ¿no es cierto?, sino, por ejemplo, en el estudio referente a las lenguas, es decir, la filología, y por tanto su gramática. Y una de las cosas que enseñó fue que decir milenarismo era un término gramaticalmente incorrecto. Que la palabra exacta para definir la materia es milenismo. Repito, milenarismo es un término, según el padre Castellani, gramaticalmente incorrecto. Y que el término correcto para referirse a ese reino prometido es milenismo. Y vaya uno a discutirle a tamaña lumbrera, ¿no es cierto? Yo no me atrevería. Ahora bien, hay otra afirmación que está no más incorrecta que la gramaticalmente mencionada. Pues ya que negar, oponerse o condenar todo tipo de milenismo sería rechazar la tradición misma de la Iglesia. Categórico. ¿Nos podría explicar el por qué, padre Castellani? Pues ha de saberse que el milenismo puede distinguirse en 3 clases conforme se desarrolló en la historia. 1, el milenismo craso o carnal o judaico, querintos o serinto. 2, el milenismo espiritual, exégesis patrística. 3, el mixto, muchos exégetas modernos. El segundo, o sea, el milenismo espiritual, existió antes que el primero, pero no fue llamado milenismo espiritual sino después de la aparición de la herejía de Serinto o Querintos, pues no había de quién distinguirlo entonces, y era la exégesis común. Entonces, continúa el padre Castellani, la herejía de Serintos, cuyo nombre técnico exacto es o debería ser quiliasmo, interpretando mal el capítulo 20 del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, que refiere: luego vi unos tronos y varios personajes que se sentaron en ellos, y se les dio la potestad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido degollados por la confesión de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no adoraron la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en las frentes ni en las manos, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la resurrección primera.
Bienaventurado y santo quien tiene parte en la primera resurrección. Sobre los tales, la segunda muerte, que es la eterna de los réprobos, no tendrá poderío. Antes bien, serán sacerdotes de Dios y de Jesucristo, y reinarán con él 1000 años. Versículos del 4 al 6 del capítulo 20 del Apocalipsis. Cerinthos imaginó, sigue Castellani, para los hombres justos después de su resurrección, una vida de muchos siglos jubilosos, a la manera del Viejo Testamento, o sea, con matrimonios, procreación de hijos, circuncisión, venganza contra los infieles, sacrificio de animales y demás prescripciones de la ley de Moisés. En fin, una vida no muy diferente a la actual mortal, pero mucho más próspera y feliz. Además, este milenismo interpreta en sentido literal crudo tanto la ciudad de Jerusalén Nueva como todas las demás promesas de los profetas, las colinas manando leche y miel, grandes banquetes y festoleras, como compensación a los trabajos y dolores de los justos en este tiempo malo. Eso y no más es el Mesías para estos herejes. Como se ve, no difiere mucho del reino de tierra terreno que los fariseos soñaban y que pretendieron taca-taca de Cristo. Esto, de lo que Cerinthos interpretó, lo sabemos, dice Castellani, por las polémicas de los santos padres contra Cerinthos. San Jerónimo y otros padres se desatan contra él en improperios y muestran máxima indignación. Se ve que los pormenores de la herejía eran odiosos para los cristianos y quizá no muy decente. El milenismo espiritual no atribuye a los justos resurrectos ni bodas, ni francachelas, ni nada de lo que mandaba la ley mosaica, ni banquetazos que fueren o premio o necesidad de sustento. Y todo lo que la Escritura con tropos o imágenes orientales promete de felicidad en el paraíso o en la Nueva Jerusalén, declara que ha de entenderse simbólicamente, exprimiendo todo lo que aparezca como incongruo y a los santos ridículo, pueril o indecoroso. Y esto lo expresa con máxima energía, aunque sostenga al mismo tiempo todo lo que resumido habemos como las líneas principales de esta doctrina que constituyó la principal enseñanza durante los primeros 5, por lo menos, siglos de la Iglesia, desde los santos apóstoles hasta San Agustín. Y esa fue la doctrina común al respecto de esta interpretación del sentido espiritual de la referencia del capítulo 20. Y yo hago un paréntesis acá para explicar que toda esta doctrina que venimos resumiendo, expresando, se encuentra totalmente desarrollada y detallada en las 350 páginas de la incomparable obra del padre Castellani, La Iglesia Patrística y la Parucía. Volvemos a Castellani. De manera que este milenismo se constriñe a lo que hemos llamado puntos capitales, dejando todo lo que ha sido añadido a las palabras de la Escritura y todo lo que suene grosero o menos delicado. La tercera suerte de milenismo, que llamamos mixto y otros llaman mitigado, no atribuye a los justos resurrectos ni bodas, ni triunfos militares, ni carnavales, ni la restauración de los ritos del Antiguo Testamento, pero interpreta con literalismo la propiedad terrena y los bienes temporales que describen los antiguos profetas, y se complace
como si dijéramos, en la restauración del paraíso terrenal, en el sentido más propio de lo terreno. En esta doctrina se pueden hallar muchos grados, según lo más o menos que los autores, sus adeptos, emprestan, es decir, toman de los otros dos milenismos polos, el espiritual y el craso, carnal. El milenismo craso que se atribuye a Cerintos abrazaron muchos herejes durante el período patrístico y parece haber constituido un peligro en tiempo de Jerónimo y Agustín. El milenismo espiritual sostuvieron casi todos los padres de los primeros siglos. Hoy día muchos católicos y siempre en toda la historia algunos teólogos. El milenismo mixto sostuvieron algunos santos padres, aunque pocos, de la primera iglesia, de la primitiva iglesia. Antes de continuar, quisiera detenerme un momento acá para subrayar. Ven como dos clases de interpretación de un mismo capítulo, con sus mismos versículos. Si no tuviéramos la exégesis de uno de los más grandes doctores en la materia, y en este caso no me estoy refiriendo a San Ireneo de León, sino al padre Castellani, que ha interpretado y seguido la doctrina de Ireneo y de todos los padres apostólicos, no solo no estaríamos empapados en estas cosas que son propias a considerar en este tiempo, sino que estaríamos muy confundidos en cuanto al modo de llevarse a cabo las santas profecías del libro del Apocalipsis en estos 3 capítulos finales, ¿sí?, donde converge toda la dogmática católica, como ya hemos dicho, por eso son puntos capitales. Bien, continuamos con la exposición del padre Castellani. Y dice así: conclusión del milenismo espiritual, cuyo vero nombre es la exégesis tradicional. Es la doctrina de los teólogos que interpretan literalmente y no alegóricamente el capítulo 20 del Apocalipsis de San Juan Apóstol, simplemente. Y acá estamos hablando literalmente en el sentido propio de la interpretación en la exégesis del género apocalíptico. Y ahora Castellani nos refiere que hay una sentencia diversa. Una posición que no es milenismo, dice, y suele a veces confundirse con él, fue sostenida por algunos santos padres y hoy día por no pocos teólogos y exégetas. Esta sentencia consiste básicamente en poner cierto lapso de tiempo más o menos largo, y en esto reina ingente variedad, entre el desastre del anticristo y la segunda venida de Cristo. Entonces la Iglesia, en máxima difusión, santidad y gloria en todo el mundo, conforme a las profecías. Y lo concluye en puntos suspensivos el padre Castellani. Lo que implicaría que entonces para estos intérpretes que colocan el reino milenario antes de la segunda venida de Cristo, para ellos la segunda venida de Cristo es el juicio final con la resurrección de todos los muertos, pero eso no es lo que dice la Escritura. Y entre otras cosas, el no acertar a encajar, vamos a decir así, en el rompecabezas de la historia, las profecías correctamente en el lugar que les cabe, es que muchos de ellos no pueden entonces, como consecuencia, ver en el que está sentado en Roma
al falso profeta del libro del Apocalipsis. Por eso, como dice Castellani, el saber interpretar correctamente las profecías tiene una importancia capital, sobre todo ese capítulo, el 20, porque es el capítulo donde converge toda la dogmática católica. Conforme se lo entienda de un modo u otro, es como se deshace absolutamente lo que realmente es el fin de la historia, porque se le cambia todo su sentido. Y otra cosa, me consta personalmente que muchos de estos intérpretes de esta posición de un reino intraterreno antes de la segunda venida son personas que siguen a rajatabla Castellani. No se les cae Castellani de la boca, pero no lo siguen en la exégesis más determinante de la historia. Y es un tema que nunca lo he podido comprender. Son personas que se definen como tradicionalistas, que hacen referencia todo el tiempo a las enseñanzas de Castellani y sin embargo continúa el padre Castellani. Otra cosa que es forzoso aclarar: hallamos en muchos autores, incluso serios, el aserto de que el milenismo ha sido condenado, o lo será, o debe serlo. Es falso. El milenismo carnal o quiliasmo, cuyo vero nombre debería ser la herejía del judío Querintos, el cual lo único que tiene que ver con el milenismo espiritual es ser su falsificación, sí ha sido condenado, es decir, la herejía de Querintos. ¿Dónde? No hay ningún decreto conciliar o pontifical condenatorio de él que nosotros sepamos. En la recopilación del Denzinger se nombra ciertamente a Querintos, pero no como milenista, sino como negador de la divinidad de Cristo. Como muchos judíos actuales, Querintos parece haber aceptado a Cristo como Mesías o profeta, pero no como Hijo de Dios. Los que hubieran leído los 12 tomos del Mansi, así le llamaba Castellani al Denzinger, los que hubieran leído los 12 tomos del Mansi, si acaso han hallado la condena expresa del milenismo carnal, que en tal caso es el único condenado, harían favor nos la indicando. Pero el quiliasmo querintiano está seguramente condenado en los escritos de los santos padres, en lo que llaman el magisterio ordinario. Ni una sola línea de las que escribió Querintos nos ha llegado, lo cual puede explicar la ausencia de condena expresa y formal. No conocemos propis terminis la herejía de Querintos. Los santos padres se desencadenaron contra ella, algunos con verdadera furia, por su afirmación de que habría bodas después de la resurrección entre los resurgidos, contra la afirmación del Evangelio, en Lucas 20:27. Recordemos entonces qué refiere Lucas en ese pasaje de la Escritura mencionado. Esto es un intercambio coloquial que tuvo el Señor Jesucristo con los saduceos. Y precisamente estaban cuestionándole y haciéndole preguntas al respecto, porque ellos en realidad no creían en la resurrección. Y como ellos tenían por norma
que cuando moría un miembro de la familia y la mujer quedaba viuda, uno de los hermanos del marido fallecido la tenía que tomar por mujer, ¿sí? Y si moría el otro, el siguiente, le preguntaban los saduceos a Jesús en la resurrección de cuál de todos ellos iba a ser mujer. Y Jesús les responde: los hijos de este siglo toman mujer, y las mujeres son dadas en matrimonio. Mas los que hayan sido juzgados dignos de alcanzar el siglo aquel, está hablando del reino prometido, y la resurrección de entre los muertos, no tomarán mujer, y las mujeres no serán dadas en matrimonio, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Ese es el motivo por el cual los santos padres, ¿sí?, se fueron acerbamente contra Cerintos. Ahora bien, continúa Castellani, el milenismo espiritual, por el contrario, no ha sido condenado ni jamás lo será. No nos atrevemos a condenar el milenismo porque lo han seguido muchos santos y doctores y mártires, dijeron San Agustín y San Jerónimo. Porque la Iglesia no va a serruchar la rama donde está sentada, es decir, la tradición. Esta es una sentencia de San Agustín, pese a cambiar el sentido literal de la interpretación, la exégesis del capítulo 20 del Apocalipsis de San Juan, por el alegórico, y de San Jerónimo, que fue quien lo conminó a hacer esa interpretación distinta para contrarrestar la herejía de Querintos. Por hacer un bien, miren en lo que resultó, el error histórico. Pero así todo, resolvieron por esta sentencia citada tanto San Jerónimo como San Agustín. Y la voy a repetir porque es digna de tener en cuenta. No nos atrevemos a condenar el milenismo porque lo han seguido muchos santos y doctores y mártires. Pues la Iglesia no va a serruchar la rama donde está sentada, es decir, la tradición. Traditio, la tradición, lo transmitido. Estas dos doctrinas, el milenismo espiritual o puro y el milenismo carnal, no son, pues, como indicaría su nombre, dos especies del mismo género, el milenarismo. Son dos géneros tan diferentes entre sí como la ortodoxia y la herejía. Así como un cadáver y un viviente no son dos especies del género hombre, sino que solamente el vivo es hombre. Y concluye el doctor Castellani. En puridad de verdad existen solamente dos sistemas o maneras de entender la Escritura, que son la del milenismo espiritual, que habría de llamarse simplemente la exégesis antigua, con su corrupción, el querintismo o milenismo carnal o quiliasmo, ¿sí?, y la interpretación alegórica, con su corrupción, el racionalismo bíblico moderno. La frecuentación de los exégetas antiguos o modernos muestran fácilmente a cualquiera estas dos escuelas que son opuestas por el diámetro, ninguna de las cuales condenadas por la Iglesia. Las dos coexisten en San Agustín, siglo V, aunque sí condenadas sus dos degeneraciones o corruptelas. Conclusión.
Dije arriba que la Iglesia nunca condenará el milenismo espiritual. Y he aquí mis razones, dice el padre Castellani. La Iglesia enseña que las dos fuentes de la doctrina revelada son la Escritura y la tradición. La tradición de la Iglesia primitiva, la más importante de todas, durante 4 siglos por lo menos, ha sido milenista. Aunque fuese una tradición dudosa, como dicen algunos, y no parece, la Iglesia romana entonces no se arriesgaría a condenarla, incluso por simple política, quiero decir, buen gobierno. Así pues, condenarla sería como guadañarse los pies queriendo guadañar la cizaña. Hasta aquí, entonces, la explicación legal, como le hemos dado llamar, a esta controvertida doctrina de los santos padres de los primeros siglos del cristianismo en materia escatológica. Y tanto esto que acabamos de referir como toda la referencia íntegra acerca de esta doctrina, como ya hemos explicado, surge de la obra del padre Castellani y del padre Alcañiz, la Iglesia Patrística y la Parucía. Y es un resumen de la tradición apostólica en esta materia, compilada por diferentes autores, vamos a decir. La Didaché, o doctrina de los 12 apóstoles, en cuanto a la enseñanza sobre esta revelación, que es anterior al libro de las revelaciones de San Juan. La epístola de San Bernabé y el resumen del pensamiento de casi todos los padres griegos y latinos de los primeros siglos, llamada la Migne. Entre ellos, San Papías y San Policarpo, que fueron discípulos de San Juan Apóstol. San Justino Mártir, San Ireneo, San Ambrosio, uno de los 4 doctores máximos de la Iglesia, y otros 15 más sobre este tema. Todo ello conforma esta magnífica obra, que viene a resucitar la más pura tradición de nuestra Iglesia, una de las 2 fuentes de la divina revelación, de excelente calidad y más alta escuela universal. En realidad, el que hizo el más grande esfuerzo en cuanto a recopilar toda esta bibliografía que acabo de referir fue el padre Florentino Alcañiz, este jesuita español. Él hizo toda la recopilación, incompleta, y se la entregó al padre Castellani en momentos en que el padre Alcañiz era muy perseguido por esto y había oído hablar de Castellani y de su erudición y también de su situación comprometida por defender estas cosas y otras más, y logró llegar hasta Castellani y le entregó su manuscrito. Y el padre Castellani lo leyó, lo mejoró, le hizo anotaciones, etcétera, y lo publicó bajo el título de la Iglesia Patrística y la Parucía, Castellani y Alcañiz, poniendo primero el nombre del padre Alcañiz. Esta muy eficiente labor de estos 2 bien sufridos hombres de Dios nos han dejado su huella, la estirpe de su más grande amor, la Iglesia. En último caso,
publico una pequeña antología patrística con textos de los primeros padres, enhilado en el hilo de oro de la cuestión más capital que hay en exégesis. La mayoría de los católicos ignoran la iglesia primitiva, la de los mártires y testigos, y hay que conocerla. En suma, siendo un buen resumen de la patrología de los primeros siglos, es también una especie de catecismo de perseverancia. Pues a vueltas de la parucía, toda la religión en puridad enseñaron los padres. Y es finalmente un aporte serio al problema más difícil de la exégesis. ¿No le parece a usted? Leonardo Castellani, Buenos Aires, diciembre de 1961. Y bien, hemos llegado finalmente al término de este curso. Y quisiera dedicar esta obra a la memoria del padre Leonardo Castellani y en homenaje a los santos padres de los primeros siglos del cristianismo. Es un homenaje merecido por llevar a cabo la enseñanza de la única verdad, sin escatimar esfuerzos y sin desmayar, aún en momentos de extrema tribulación por la causa de Dios. Ellos han sido y son nuestros maestros, los que defendieron la más pura y santa tradición. Quiera Dios nuestro Señor, a través de esta obra, de este curso, reivindicar su doctrina, la que siguieron durante siglos muchos santos, mártires y doctores de la Iglesia, la doctrina patrística, tan indispensable en estos tiempos que todo lo desacraliza y lo revierte. Pero sobre todo, por hallarnos en el punto más álgido de la historia de la salvación, ante la inminente aparición del sin ley y la también inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ambos, Cristo y el anticristo frente a frente, en la última y más grande contienda de la historia. Que María Santísima, nuestra Madre, nos reúna a todos en esta auténtica verdad, en lo más profundo de su inmaculado corazón. Finalmente, todo mi agradecimiento a ti, querido Arturo, por haber hecho posible la realización de esta labor, con tanto esfuerzo y esmero. Y no solo en lo que hace a la parte editorial de la misma, sino gracias porque supiste mantenerte inconmovible cuando comenzaron a soplar los primeros vientos contrarios ya en el comienzo de la tarea. No obstante, continuaste adelante jugándote por la causa. En una palabra, gracias, Arturo, por apoyar esta obra de Dios que juntos hemos realizado. Nuestra Madre Santísima te abraza y yo te abrazo junto con ella. Y a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que nos acompañaron en este recorrido por la historia de la salvación, creciendo y aprendiendo, también con dedicación y esmero. Los abrazo con todo el amor de los santísimos corazones de Jesús, María
y José, la Sagrada Familia. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, si Dios quiere. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.